Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a este video sobre números. Gauss dijo que la matemática es la reina de las ciencias y que la aritmética es la reina de las matemáticas. La aritmética estudia los números y las operaciones entre ellos, pero sobre todo es la rama más antigua de las matemáticas. Y de manera natural, los primeros matemáticos intentaron estudiar los números que les permitían contar. Esos números, de hecho, los conocemos como números naturales. El 1, el 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y este conjunto de números lo denotamos como un tipo de n mayúscula. Bueno, de hecho, algunos también incluyen el 0 en el conjunto de los naturales, pero eso es otro debate que no voy a ver en este video. Y aunque hayan pasado miles de años desde que se empezaron a estudiar, los números naturales siguen guardando muchos misterios. Y dentro de ellos podemos encontrar un sinfín de familias de números, digamos, especiales. Es decir, que cumplen cierta propiedad interesante. Por ejemplo, podemos hablar de los números figurados, combinatorios, geométricos, amigos, narcisistas o bien los números felices. De hecho, existe una paradoja que afirma que todo número natural es interesante. Veámosla. Supongamos que en los naturales existen números interesantes y números que no lo son, los cuales llamaremos aburridos. Tomemos el más pequeño de esos números aburridos. Entonces tiene una propiedad interesante. Será el más pequeño de los números aburridos, por lo que lo podemos clasificar en los números interesantes. Repitiendo esa idea, llegamos a que no existen números aburridos. Obviamente, esa paradoja no es nada formal, pues ni siquiera hemos definido qué significa interesante. Pero volvamos a nuestras familias de números que, digamos, cumplen cierta propiedad dada. Unas de estas familias o conjuntos son muy importantes por sus aplicaciones, y sin duda la más famosa de ellas es la familia de los números primos. Otras son menos conocidas y podríamos clasificarlas en la matemática recreativa, como es el caso de los números que vamos a hablar en este video en detalle, los números perfectos. Un número se dice perfecto si es igual a la suma de sus divisores, excluyéndolo a él mismo. El número perfecto más pequeño es el 6. Pues sus divisores, diferentes de él mismo, son el 1, el 2 y el 3. Y 1 más 2 más 3 es igual a 6. El que le sigue es el 28, pues sus divisores, diferentes de él mismo, son el 1, el 2, el 4, el 7 y el 14. Y se tiene que 1 más 2 más 4 más 7 más 14 es igual a 28. Como les comenté, al menos hasta la fecha, no se ha encontrado un uso especial a los números perfectos, como por ejemplo resolver cierto tipo de ecuaciones, factorizar o ser utilizados en la criptografía. Sin embargo, en la antigüedad, los números y lo místico eran cosas muy ligadas, por lo que a estos números perfectos se les daba cierto tipo de aura mágica. Por ejemplo, en el año 420 después de Cristo, Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, en su libro La ciudad de Dios, escribe lo siguiente. El 6 en sí mismo es un número perfecto, no porque Dios creó todo en 6 días, sino que Dios creó todo en 6 días porque el número 6 es perfecto. Y el siguiente de esos números, el 28, corresponde al número de días que le toma a la luna dar una vuelta alrededor de la Tierra. En la actualidad las cosas han cambiado bastante. Por ejemplo, el científico estadounidense Martin Gardner dijo lo siguiente sobre los números perfectos. Es complicado encontrar un conjunto de números naturales con una historia más fascinante y con propiedades rodeadas de profundos misterios
pero a su vez más inútiles que los números perfectos. Pero bueno, ¿cómo surgieron esos números? Al parecer, los primeros en interesarse en los números perfectos fueron los pitagóricos. Pero el texto más antiguo que ha llegado a nosotros y donde se mencionan esos números es el de los elementos de Euclides. Ahí los define de la siguiente manera. Un número perfecto es aquel que es igual a sus propias partes. Pero Euclides no se quedó ahí. En la proposición 36 de su libro 9 escribe lo siguiente. Si tantos números como se quiera a partir de una unidad se disponen en proporción duplicada hasta que su suma total resulte un número primo y el total multiplicado por el último produce algún número, el producto será un número perfecto. Euclides se dio cuenta que los 4 primeros números perfectos que había encontrado, 6, 28, 496 y 8128, vienen dados por la fórmula 2 a la n-1 multiplicado por 2 a la n menos 1. Para n igual a 2 obtenemos 6. Para n igual a 3 obtenemos 28. Para n igual a 5 obtenemos 496. Y para n igual a 7 obtenemos 8128. Euclides se dio cuenta que en cada caso 2 a la n menos 1 es un número primo, y de ahí deduce y demuestra su primer teorema sobre los números perfectos. Si 2 a la n menos 1 es un número primo, entonces el producto de 2 elevado a la n menos 1 por 2 elevado a la n menos 1 es un número perfecto. Luego pasamos al primer siglo después de Cristo, cuando el tema fue retomado por Nicómaco de Gerasa, que no conocía más que los 4 números perfectos que ya hemos mencionado. Lo que hizo fue dividir los números naturales en 3 casos. Si la suma de los divisores propios de algún número es mayor que dicho número, entonces los llamamos números abundantes, como por ejemplo el 12, el 18, el 20 o el 24. Si la suma de los divisores propios de algún número es menor que dicho número, entonces esos los llamo números deficientes, como el 1, 2, el 3, el 4, el 5 o el 7. Y los que ya hemos definido, los números perfectos, para cuales la suma de los divisores propios es igual al mismo número. Y también Nicómaco da una serie de propiedades de los números perfectos, pero sin demostrar ninguna. El enésimo número perfecto tiene n dígitos. Todos los números perfectos son pares. Todos los números perfectos terminan en 6 o 8 alternativamente. Todos los números perfectos son de forma 2 a la n-1 por 2 a la n-1, donde 2 a la n-1 es primo. Existe una infinidad de números perfectos. Las afirmaciones 1 y 3 resultaron ser falsas. La cuarta resultó cierta, mientras que las otras se quedaron como conjeturas, es decir, como afirmaciones sin probar. Sin embargo, Nicómaco no fue capaz de encontrar el quinto número perfecto. Y otra vez pasaron varios siglos hasta que el tema fue retomado por matemáticos árabes. En el siglo IX, David ibn Qurra lleva el concepto de números perfectos al mundo árabe. Aproximadamente un siglo después, Ibn al-Haytham muestra que si un número es perfecto, entonces tiene que ser necesariamente de la forma descrita por Euclides. Y en el siglo XIII, Ibn Fallus proporciona 6 nuevos números perfectos, pero no da ninguna explicación ni prueba de ello. Los números que da son los que equivalen a los valores de n igual a 9, 11, 13, 17, 19 y 23. Sin embargo, solo 3 de ellos resultaron ser perfectos.
33.550.336, el 8.589.869.056 y el 137.438.691.328. En Europa, el quinto número perfecto se encuentra en un manuscrito anónimo del 1458 y también se puede encontrar en unas notas de Johannes Müller. Y hay que recordar que durante mucho tiempo se pensó que todos los números de forma 2 a la n-1 eran números primos. Hubo que esperar el año 1536 para que Udaricus Regius mostrará que 2 elevado a la 11 menos 1 se puede descomponer como 23 por 89 y que por lo tanto no es un número primo. Ahora, los números primos de forma 2 elevado a la n menos 1 se conocen como los números primos de Mersenne y por obvias razones tienen mucho que ver con los números perfectos. Eso de paso explica por qué Ibn Fallus se equivocó en sus resultados, pues no se tomó la molestia de verificar que 2 elevado a la 9 menos 1 no es un número primo. En 1603, el matemático Pietro Cataldi publica su Tratado sobre los números perfectos, en el cual se dispuso a buscar todos los números primos menores que 750. Utilizando sus resultados, mostró que 2 elevado a la 17 menos 1 y 2 elevado a la 19 menos 1 eran números primos, y así redescubrió el sexto y séptimo número perfecto. Sin embargo, Cataldi también hizo errores, pues afirmó que para los valores 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, 29, 31 y 37, la expresión 2 elevado a la n menos 1 debe alojar un número primo, lo cual no es cierto. En el siglo XVII, Pierre de Fermat se interesó a los números perfectos y mandó una carta a Mersenne, donde le da sus resultados sobre los números de tipo 2 elevado a la n menos 1. Y sin entrar en más detalles sobre esto, hay que mencionar que probablemente son esos resultados que llevaron después a Fermat a su pequeño teorema. Y otro gran matemático que vio interés en los números perfectos fue Leonhard Euler. Euler mostró que Cataldi estaba equivocado para n igual a 29. Y unos años después mostró que Cataldi estaba en lo cierto para n igual a 31, es decir, que 2 elevado a la 31 menos 1 es primo. En unos manuscritos publicados después de su muerte, mostró que todo número perfecto par debe ser de forma 2 elevado a la p menos 1 por 2 elevado a la p menos 1. Con eso también mostró que la afirmación de Nicómaco era correcta. Después de ahí, la invención del cálculo y posteriormente de las computadoras permitieron calcular muchos más números perfectos. Como vimos, los números perfectos son muy ligados a los números primos de Mersenne. A la fecha que hago este video, es decir, hacia finales de 2023, se han encontrado 51 números de Mersenne. Y no es nada extraño que también se conozcan 51 números perfectos. El último número de Mersenne fue encontrado en 2018 por el matemático Patrick Laroche con la ayuda del Great Internet Mersenne Prime Search, o GIMS por sus siglas en inglés. De ahí se dedujo también el número perfecto número 51, el cual se obtiene con el número primo 82.589.933 y contiene 49.724.095 dígitos. Y en la descripción del video les voy a dejar un enlace donde pueden encontrar la lista completa de los números perfectos que se han encontrado hasta ahora. Podemos mencionar que los números perfectos también son números triangulares
combinatorios y hexagonales. Y si les gusta ese tipo de números y la investigación matemática, pues quedan algunas preguntas abiertas al respecto. Por ejemplo, queda por demostrar si existe una cantidad infinita de números perfectos. También está la cuestión de los números perfectos impares. Encontrar algún número perfecto impar o bien demostrar que no puede existir. Por último, si usted es aficionado de ese tipo de números, existen varias familias relacionadas con los números perfectos, como por ejemplo los números deficientes o abundantes que ya hemos definido. Pero también los números amigos, los números sociables o los números semi-perfectos, que ya me están dando ideas para otro video. Y bueno amigos, ya hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse al canal. Yo me despido y les digo hasta la próxima.